Estimados estudiantes de la Certificación Internacional en Nutrición Clínica Renal, sean cordialmente bienvenidos a la clase número 2, que se titula Laboratorio de Morfofisiología, en donde tengo la fortuna de estar acompañado de la profesora Diana Dehesa. ¿Cómo está, profesora Diana? Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación. Desde la clase pasada lo expresé, pero muchas gracias, especialmente en esta sección de laboratorio de morfofisiología. Perfecto. Mi nombre es Camilo Aburto, yo soy nutricionista y gerente académico del instituto, y en esta oportunidad vamos a presentarles esta nueva metodología activa llamada Laboratorio de Morfofisiología, que tiene por objetivo la revisión de distintos modelos de fisiología y fisiopatología en el contexto de la nutrición clínica renal, ya que logramos entender y aplicar que si es que nosotros logramos tener herramientas y bases de la fisiopatología y la fisiología, vamos a poder llevarla a la práctica de un punto de vista dietoterapéutico. Entonces, en estos modelos anatómicos, junto a la profesora Diana, vamos a estar revisando una serie de características importantes para entender y comprender de mejor manera el abordaje nutricional en estos tipos de pacientes. Bueno, la profesora Diana ya la conocen, estuvo con ustedes en la clase número 1, de amplia trayectoria, ya una docente que es parte de la familia del instituto en diversas certificaciones, pero con una experiencia muy importante en el área renal. Ella es de México y estoy seguro que les va a encantar esta metodología activa. Profesora, hoy día vamos a estar revisando 6 modelos anatómicos relacionados con el riñón, con un análisis de un corte transversal, con la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, la estructura de la nefrona, la enfermedad renal poliquística y el cáncer de riñón. En base a lo anterior, vamos a partir con el primero, el riñón de corte transversal, donde yo voy a abrir este modelo y le voy a permitir que usted pueda ya entrar en contacto con la pantalla para que pueda realizar esta interacción y que nos pueda hablar un poquito más sobre las características anatómicas del riñón con este corte transversal. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, en este corte transversal podemos observar, bueno, antes de entrar de lleno, en condiciones normales, nosotros los seres humanos tenemos 2 riñones, o es un par, por decirlo de esta forma. Es un par que normalmente, aproximadamente podría decirse que está colocado de manera retroperitoneal, es decir, en la cara posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal, con un peso, siempre y cuando todo sea en condiciones normales, repito, un peso aproximado de 150 gramos y que puede ser basado o lo podemos tomar en cuenta como si fuera del tamaño de un puño. Digamos, retroperitoneal hacemos la referencia a que si nosotros viéramos el cuerpo de adelante hacia atrás, sería en la parte de atrás. Y luego la gente se señala y dice, bueno, a ver, a lo mejor tengo algo renal, que ahorita en una de los modelos les voy a decir, a veces se manifiesta con una molestia y es en la parte de atrás. Entonces, en este corte, tomando en cuenta como muestra les decía que en condiciones normales, porque hay personas que nacen con un solo riñón, que les está realizando las funciones fisiológicas por los dos. Esa es otra cuestión, se le llaman pacientes monorrenos, pero en este caso, bueno, vamos a hablar aquí de este ejemplo que tenemos tan didáctico, en donde estamos observando en este modelo varias partes que son muy importantes, y esto es la parte de la anatomía, pero que lo más importante de aprendérselo de memoria sería entender qué hacen o en conjunto qué van a llevar a cabo, ¿no? Como su nombre lo dice, tenemos la corteza, que es una parte externa como la que estamos viendo aquí señalada, en donde vamos a observar, es la parte, digamos, más externa, y tenemos también aquí la columna renal, que es un poquito más interna, como la estamos viendo aquí señalada. Las pirámides, que son estas que están observando, yo sinceramente no soy muy buena para los dibujos y darles forma, como nos los explican en las clases normales de fisiología, pero aquí están específicamente señaladas sin ningún error y tampoco tener problemas con los colores, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ahí también los cálices mayores y menores, que esto va cambiando de acuerdo a la localización, aunque reciben el mismo nombre.
Y posteriormente vamos a estar observando las arterias y venas que van a estar interactuando o que van a entrar en contacto con este modelo. Y luego tenemos la salida, ahorita vamos a hablar de las partes más internas, que es el uréter, porque sabemos que está estrechamente relacionado la función renal con problemas urológicos o viceversa, ¿no? Alguna situación de estrés urológico puede impactar de manera directa en una patología que combine, ¿no? Lo vemos mucho, el ejemplo más claro es cuando hay cáncer renal, el cirujano urólogo es el encargado de hacer, en caso de requerir, un tipo de cirugía para poder remover lo que está generando el mal. Dentro de este arteria y vena que vemos de color rojo y vena de color azul por la tipo de oxigenación de la sangre, a este en conjunto se le llama irrigación renal, que es cómo se va a estar llenando de la sangre oxigenada. Sabemos que al menos, dependiendo de la bibliografía que revisen, pero es más o menos un estándar, el 20% del gasto cardíaco, o el 25%, dependiendo, les digo que de la fuente que visiten, la van a estar recibiendo los dos riñones. Siendo así, o mencionando su gran importancia que tienen en la irrigación. Es decir, una falta o una hipoxia sí impacta directamente en la función renal de manera aguda, lo podemos decir, y si esto se mantiene puede hablar de manera crónica. Si yo les voy a brindar un material de consulta extra, en donde van a revisar, Diana nos dijo que 20 o 25, ahí les van a manejar el 22% aproximado del gasto. Entonces les decía, entre una bibliografía y otra puede ir variando. Este riesgo sanguíneo que puede representar, tomando en cuenta el del 22% del gasto cardíaco, nos está hablando que hay un intercambio sanguíneo de 1,100 mililitros por minuto. Entonces, son órganos extremadamente efectivos, lo cual nos va dando una idea general del impacto que tiene que haya alguna falla en cada uno de estos o uno de los órganos o en el otro, y que nos hace comprender, yo les decía, la falta de oxigenación, la falta de que esta irrigación falle, qué va a pasar con el funcionamiento del estado general al recibir este escaso el 20 al 25 o el 22%. Y también les decía que está estrechamente relacionado con el uréter, porque, bueno, una de las principales funciones que lleva a cabo los riñones es la formación de la orina. De la calidad de la orina, eso vamos a hablar, ¿no? ¿Qué calidad de orina o qué tipo de sustancias se están generando en esa orina? Eso es lo que nos va a dar la explicación de algunas manifestaciones clínicas en un análisis de orina en pacientes que tengan cierta patología o tengan algunos focos amarillos como para ir monitoreando la función renal a mediano y largo plazo dependiendo de la patología. Perfecto. Excelente análisis para poder introducir este órgano tan importante que tiene como principal función en la eliminación a través de la orina de distintas sustancias de desecho, y en base a eso este órgano cobra tan importancia para poder mantener la homeostasis de nuestro cuerpo humano. Así es. Vamos entonces con el siguiente modelo, que hace alusión a una característica bastante importante, que es la enfermedad renal crónica. Entonces aquí vamos a poder visualizar cómo es la progresión de esta situación clínica cada día más común y frecuente. Y este de hecho es mi modelo, mi segundo modelo favorito porque es bastante gráfico y ya no tenemos por qué rompernos mucho la cabeza en pensar en el aspecto, y muchas veces no tenemos al alcance este tipo de figuras en un paciente porque no hay los recursos para saber cómo se encuentran de manera anatómica los riñones. Aquí ustedes están observando un riñón sano, un riñón normal, como se los indicamos, que es el que acabamos de ver, nada más que ya lo tenemos interconectado hacia todo el organismo y lo vamos a comparar con uno que esté enfermo. Pero antes de continuar, la clase número 1 observábamos, o yo hacía énfasis en
que resumíamos, porque era un gran resumen, de las 4 funciones principales que llevan a cabo este par de órganos en conjunto. Pero si nos desglosamos ya de manera un poquito más profunda, no nada más se encarga de la formación de la orina, sino ya hablábamos de una homeostasis o un equilibrio. Equilibrio va a sonar un poquito superficial, pero se refiere a que todo lo que entra y todo aquello que no sirva al cuerpo lo va a desechar. Y si estos fueran matemáticas nada más así, es que entraron 3 litros y de lo que no sirve salen 3 litros. El balance fisiológico realmente debe ser un balance cero. Si esto fueran como intercambios monetarios y dirían, el riñón le entraron 3 litros y solo sacó 2 litros, ya nos está hablando que le está quedando a deber en la depuración, porque usamos mucho la palabra depuración. Entonces aquí ya podemos decir, hay una de las funciones o varias de las funciones se pueden desglosar como la excreción de productos metabólicos del desecho o aquello que ya no sirve, lo que ya es basura, por decirlo así, del metabolismo. Pero dentro de todas estas funciones también tenemos la regulación ácido-base, la regulación de agua y electrolitos, que es el ejemplo que yo les daba, si sacaban 3, si entraba 3, iban a sacar 3. También tenemos, porque es parte del agua y representa el 22% del gasto cardíaco, en esta parte que esto está muy interconectado con el cardio, que hacen la oxigenación, mandan la sangre a los pulmones, regresan a los riñones, ese 22, y los riñones en la vasculatura, que eso vamos a hablar un poquitito más adelante, va a haber un intercambio iónico constante en que van a ser el producto final de la formación de la orina, si es que se está formando una orina de manera correcta. Y ahí hablamos también de la regulación de la presión arterial. A ver, si me está quedando a deber el riñón para sacar 1 litro, este es un ejemplo que me estoy ahorita yendo al extremo en una enfermedad renal crónica que sí pasa, el edema, que sería el método o el nombre de la patología o de la manifestación clínica, el edema consecuencia de, en este caso ponemos de ejemplo la enfermedad renal crónica, significa que ya puede haber manifestaciones de una hipertensión descontrolada, que a veces es el primer síntoma de los pacientes. Vengo porque tengo muy descontrolada la presión y vamos indagando más allá y nos damos cuenta que ya hay un daño crónico. Estoy hablando, por ejemplo, a lo mejor de una etapa intermedia, no estamos hablando todavía de la parte de la insuficiencia. Y entonces ahí estamos con poca regulación o dentro de las funciones normales, la regulación de la presión arterial y también tiene su parte metabólica porque entre más avance esta enfermedad renal crónica, y sé que van a tener una clase específica de esto, empieza a haber cambios en el metabolismo, pues evidentemente al principio hablamos mucho de las proteínas, pero también de la glucosa, que no hay que perderla de vista. Entre más avance la enfermedad renal crónica, mayor riesgo tenemos con la insulina, y entonces de convertirse en unos par de órganos muy efectivos, se va convirtiendo en una enfermedad que es localizada en la parte retroperitoneal y se convierte en algo metabólico y en algo generalizado. No nada más es el agua, el electrolito, el sodio específicamente o la presión, sino también ya tiene un impacto a nivel metabólico y no dejar de lado que también, bueno, tenemos otra de las funciones principales, ya indagando un poco más, es la activación de la eritropoyetina, que es una de las causas principales por las que no es la única, debo de hacer énfasis en esto porque luego se cree que es lo único. Activa la eritropoyetina y genera anemia, por eso los pacientes con enfermedad renal crónica dentro de su tratamiento médico junto con el nutricional van a recibir unidades de eritropoyetina cada determinado momento porque como no la puede activar o no la pueden activar los riñones, empiezan a tener parte de esa insuficiencia para la efectividad y la formación de lo mismo. Aquí, como lo están viendo en el modelo, vamos observando que el daño crónico incluye lo siguiente: de tener 150 gramos de ese tamaño, del tamaño del puño, se va haciendo como una masa más pequeña y se va ahora sí que quitando la efectividad de lo que se está gestando adentro, o sea, de la génesis y el control de todas estas funciones, como lo están observando ahí, se empieza a hacer como más chiquito, como si estuviera haciendo una pasita, porque se está arrugando, se está comprimiendo. ¿Y qué va a tener como consecuencia? Esto lo vamos a ver más en el modelo
de la nefrona ya a grandes rasgos, aparte de otros factores que influyen. Entonces, la efectividad para regenerar todas las funciones, la efectividad para regular estos litros, estos mililitros por minuto que pasan por aquí, ya se empiezan a perder. Por eso, y por todo lo que implica, la enfermedad renal crónica es, independientemente de la causa, es una de las enfermedades más complicadas, pero también multidisciplinarias de abordar, porque va a influir, por ejemplo, a nivel cardiovascular, y ahí estamos hablando de un especialista, ¿no? Cardiología. Y va a impactar muchas veces, el nefrólogo es el encargado de estar regulando, orquestando todo regulación, y la nutrición, que tiene un gran impacto, el control de líquidos, que tiene un gran impacto, disminuir la cantidad en caso de que sea, y que en la mayoría de los casos, al menos en Latinoamérica es una de las principales, el consumo excesivo de sal, va a influir directamente en que este órgano que estaba trabajando, digamos, de manera normal, que se está ahí haciendo así como esa pasita, empieza a tener un gran impacto a nivel, ahora sí, sistémico. Y entonces ya empezamos. Y lo finalmente, que es de lo más nuevo, que ese no lo van a encontrar en los libros de fisiología todavía, porque todavía son ediciones a lo mejor un poquito más antiguas de esto, es la interacción que hay entre los riñones y su eje con el intestino, que a eso es lo que iba yo con la eritropoyetina. Ok, aquí se activa, pero también puede haber otras formas de que no se absorban bien, por lo mismo, retención de líquidos, no nada más es el edema en los pies, sino que también puede ir escalando el organismo hasta generar un problema a nivel abdominal, y ahí sí nos va a impactar a nivel de la absorción de los nutrientes, no nada más del hierro o de la B12, sino que también va a pegar en otros minerales, y entonces sí se convierte en algo que era muy localizado, en algo muy sistémico. Y eso es lo que le da una complejidad. Para mí asemeja la complejidad de las manifestaciones clínicas de un cáncer agresivo, y se asemeja mucho a lo mejor al monitoreo de pacientes graves o avanzados con múltiples complicaciones con VIH, también es de ese estilo, o enfermedades del sistema inmune que sean muy complejas de abordar, ¿no? Entonces, Exacto. aquí, y de luego interaccionan, ¿no? Que el lupus luego puede ocasionar daños renales específicos, y entonces sí va siendo un poquito más complejo el abordaje, pero todo, o la mayoría de los casos, desgraciadamente, si no hay una buena estructura de manejo, terminan siendo características y diagnósticos de enfermedad renal. Ahorita les hablé de independientemente de la causa, vamos a estar hablando de diferentes causas y cuál sería su impacto principal en todo este grupo de funciones que genera o que se llevan a cabo en estos órganos. Excelente conclusión. Para terminar de hablar de la importancia fisiopatológica de la enfermedad renal, usted lo comentó anteriormente, que una de las principales complicaciones de la diabetes, entre ellas la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, es la primera que acabo de mencionar y que tiene finalmente un impacto muy complejo. Sabemos que la enfermedad de la diabetes puede llegar a tener casi una prevalencia de un 10, incluso un porcentaje mayor a nivel epidemiológico. Por lo tanto, esa relación a nivel renal cada día va acrecentándose. De hecho, Excelente. estaba leyendo que, perdón por la interrupción, que Adelante. esta, luego no la mencionamos, pero se me hace que es un poquito novel el asunto. Dentro de las complicaciones de la diabetes, que yo creo que es la vía principal de diagnóstico de enfermedad renal crónica, al menos en Latinoamérica, estaba leyendo un artículo hace, no sé, al mediodía, que hablaba de que el glaucoma, que es otra complicación, va generando cierto porcentaje en el posible diagnóstico de enfermedad renal crónica por complicación, ahora sí que por efecto colateral. Yo no había encontrado tanta bibliografía que la relacionara, y aparentemente sí lo va ligando. Cada vez nos vamos interconectando más a esas relaciones de la nefropatía en general por diabetes. Exacto. Aquí vemos un modelo bien interesante que habla de la insuficiencia renal en la nefrona, un modelo que fue solicitado especialmente por la profesora Diana, porque en base a eso permite entender
muchos de los elementos tanto fisiológicos como fisiopatológicos. Miren, aquí en la nefrona, que sí, yo sí lo solicité, dentro de los modelos que acabamos de ver, el transversal, recordarlo, tenemos que originalmente nosotros tenemos cierto número de nefronas para llevar a cabo la efectividad de todas las funciones que se llevan a cabo fisiológicamente hablando en los riñones. Hay dos tipos de nefronas que van a variar de acuerdo a su tamaño y el tamaño sería hablar del asa de Henle. El asa de Henle es esta estructura que estamos viendo aquí, déjenme la muevo aquí. Estamos viendo aquí el glomérulo, que sería como el filtro y la cápsula de Bowman, que es donde sale el líquido para irnos preparando para la formación de la orina. Y el asa de Henle, que estamos observando en esta estructura, la estamos observando y tiene dos partes muy importantes. Una parte más gruesa y una parte más delgada. Y finalmente otra vez empieza a engrosar, en esta que están viendo los colores morados subir y bajar. Entonces, la efectividad para que se lleven a cabo todas las funciones antes mencionadas, o la formación de la orina y la efectividad de la formación de la orina, va a variar de acuerdo a la profundidad que tenga esta asa de Henle. Entonces se puede decir que hablamos de nefronas corticales o medulares. Corticales hace referencia que en la parte más externa, en la parte más gruesita, digámoslo así, hay cierto número de nefronas, claro, en condiciones normales, y tenemos otras que son las medulares, porque llegan hasta la médula. Ahora sí que queda hablar de esa expresión. Entre mejor o mayor número de nefronas que estén trabajando de manera adecuada, medulares, se lleva a cabo mejor cada una de las funciones y en específico la de la formación de la orina. ¿Por qué? Porque si yo hago aquí un pequeño acercamiento, déjenme aquí, voy viendo que en esta parte moradita que se está formando o que hacemos la simulación de que entra el riego sanguíneo y que en esta cápsula de Bowman se va a generar la formación de la orina. En esta cápsula de Bowman es muy importante y en este glomérulo es muy importante que yo mencione que este glomérulo tiene unas subestructuras. Tiene una parte más interna, una intermedia y una un poquito más externa que entra en contacto con la cápsula de Bowman. Este glomérulo tiene algo que se llama fenestraciones, que son, digamos, como aberturitas que tienen unas cargas. Esas cargas son negativas. Y entonces aquí ya va a salir la primera respuesta, ahora sí que respuesta de examen, pero es también la respuesta para nuestra práctica diaria, ¿no? Esas cargas negativas y esas fenestraciones y esos, digamos, huequitos son tan pequeños que sustancias químicas tan grandes como una proteína, supongamos que es el puño, el huequito no le va a permitir salir a la proteína porque la va a regresar hacia el organismo para que aprovechemos las proteínas y los aminoácidos, todo lo que se desglosa de ahí, ¿no? Sin embargo, hablando de enfermedad renal, por la causa que sea, una de las manifestaciones no nada más ya va a ser la hipertensión descontrolada, sino que empezamos a tomar análisis de orina y observamos que hay proteína en la orina. ¿Y qué dicen las guías, no? La enfermedad renal se caracteriza entre el filtrado glomerular, se va a caracterizar por manifestaciones en la orina en un periodo de 3 meses. Y esas manifestaciones en la orina son proteína. La proteína, entonces significa que dentro de este glomérulo, esas aberturitas y esas cargas negativas, porque la proteína tiene carga negativa, ya se perdió. Es decir, se hizo un daño tan crónico y entonces ahí sí nos imaginamos la magnitud. ¿Cuántos años tuvieron que haber pasado para que se manifestara la proteína en la orina? Y entonces esas aberturitas tan pequeñas se van abriendo y esas cargas negativas se van perdiendo, que la proteína ahora sí se empieza a filtrar y la empiezo a ver en la orina. Esto tomando en cuenta un daño crónico independientemente de la causa. Vamos a ver algunas patologías donde una de las manifestaciones principales es muchas cantidades de proteínas en la orina que no se van a asemejar o no van a entrar en relación con un filtrado glomerular tan bajo. Pero si yo quisiera aterrizar este tema y decirles un ejemplo en donde sí se relaciona un poco, a ver, entre más proteína, significa que el filtrado es más riesgoso que baje. Por ejemplo, que hablábamos de la nefropatía diabética. Porque
Cuando entran, no nada más vamos a tener manifestaciones de proteína. Si estamos hablando de un daño crónico de años, y ya la proteína que es tan grande se me está filtrando a través de estos huequitos, significa que una moleculita más chiquita como la de glucosa se va a estar filtrando desde antes. ¿Y qué está pasando? Entonces vamos a encontrar dos cosas en un paciente con diabetes. Glucosuria, que sería la glucosa en la orina, y aparte las proteínas. Las proteínas es para el diagnóstico renal y la glucosuria es para decirme, híjole, está muy descontrolado el paciente, porque es la manifestación. De hecho, no hay que ser tan científicos. O sea, uno le puede decir al paciente, si tú en tu orina, a lo mejor le dicen, no, no tengo espuma, o no distinguen, pero si tú en tu orina la hueles como a dulce, ahí está hablando de que se nos está como si fuera, si derramáramos en una mesa un poco de agua con un montón de azúcar. Aquí adentro de nuestro glomérulo y de nuestra neurona y de nuestros túbulos, porque ahorita estamos aquí observando los túbulos, tenemos que la interconexión, no nada más la parte de la sangre, tenemos el túbulo contorneado o enrevesado distal, distal es que es más próximo, ¿no? Y tenemos el asa de Henle, que es para la formación, que yo les decía, entre más profundas están, más se genera con mayor efectividad, y luego vamos a subir, vamos a tener el túbulo proximal, que lo estamos observando acá, y luego vamos a interconectarnos para que se vaya conectando a donde se va a mantener la orina hasta que tengamos la micción. Sin embargo, aquí lo que va sucediendo es que van a hacer todo este recorrido que estamos viendo, la proteína se va a filtrar, la glucosa se va a filtrar, el sodio, obviamente son minerales y obviamente van a estar intercambiándose todo el tiempo a lo largo de todo este trayecto. Sodio, cloro, agua. Ahora sí, para la formación de la orina, ¿qué tan concentrada va a estar? Pues va a ser todo este trayecto y cuando va bajando hacia el asa de Henle o el bucle de Henle que están observando aquí, en este que dice las basas rectas, es decir, esta es la cuestión de la sangre donde se va intercambiando. Va a haber un intercambio químico entre los vasos rectos y el asa de Henle, en donde vamos a observar que entre más profunda el asa de Henle, ahí es donde más se va concentrando de moléculas. Ahorita no hablamos de cuáles, a lo mejor es todos los minerales, en caso que se vaya proteínas, glucosa, y a lo largo de todo este trayecto hay un intercambio iónico, es decir, de minerales, de agua y de algunas otras sustancias. Cuando hablamos aquí de decir, bueno, a ver, de agua, significa que, por ejemplo, aquí como si fuera una U del asa de Henle, pues no va a haber tanta agua, sino vamos a hablar de puros solutos. Entre más nos vamos acercando o nos vamos elevando aquí en el asa de Henle hacia arriba, como si fuera una cascada que cae y se llama un mecanismo de contracorriente, porque cae tan rápido y va a subir con esa misma velocidad con la que cayó para ir a agarrar impulso y entonces ya se va a ir va a ser el conducto donde se va a estar formando la orina. Si estuviéramos hablando de unos riñones saludables, entonces la glucosa que yo acabo de comer algo muy sabroso, la glucosa se va a ir hacia los vasos rectos y los va a regresar en forma de energía, digamos, para utilizarlos en el cuerpo y me va a dejar solo lo que está generando la formación de la orina, que sería la orina normal. Si estamos bien hidratados, pues va a ser una orina muy transparente, porque estoy tomando agua constantemente y estoy haciendo que este intercambio de agua esté en total relación con la entrada y la salida. Si por una razón a lo mejor dejé de tomar líquido en un periodo largo, a lo mejor en un lugar donde hace mucho calor, se me empieza a concentrar y esa concentración se mantiene a lo largo de este trayecto y entonces empezamos a tener orinas concentradas. ¿Qué hace el cuerpo? Las concentra porque necesita mantener el volumen, que es una de las funciones de los riñones, el volumen plasmático, empieza a mantener el volumen para que no me dé, ahora sí que para que no me dé un shock, porque entonces caería yo desmayado por falta de irrigación al cerebro, porque ahora sí el mecanismo va a ser, necesito que esté en totalmente, ahora sí que como en invernación, como en las computadoras, para que se mantenga, digamos, con las funciones normales, tratando de sobrevivir. Ahí viene la importancia de los líquidos, pero sobre todo la cuestión patológica de que no nada más se va a manifestar en forma de proteínas, también viene mucho lo de la glucosa.
sobre todo en el ejemplo de la nefropatía. Hay algunas otras enfermedades en donde la manifestación, evidentemente, como la causa no es un exceso de glucosa, que lo que va pasando es que aquí donde están las vasas rectas, se empiezan a aglutinar moléculas chiquitas, chiquitas de glucosa, y como está tan saturado de glucosa, trae un paciente a lo mejor niveles de 500 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, ya a los vasos rectos dicen, ya, mándalos para que los expulse. Digamos que esas nefronas que están ya dañadas, o bueno, la función renal ya está dañada, ya no les da abasto para sacarlo y seguimos con los niveles elevados. Que la solución, ¿cuál sería? A ver, controlen los niveles de glucosa para que no sigan teniendo estas manifestaciones, tan solo hablando de la orina. Porque ya si nos vamos a la profundidad, cuando alguien evalúa a un paciente con daño renal, hacemos la toma de dos cosas, la orina y tomamos todo lo que tiene que ver a nivel sanguíneo para hablar del estado general, ¿no? De los pacientes y vamos comparando. Por eso, la efectividad con la que se toma la función renal, es decir, la famosa tasa de filtrado glomerular, es basado en fórmulas que tienen que ver con cifras en sangre, comparándolo, y por eso son nombres y apellidos de los diagnósticos, comparándolo con lo que se está manifestando en la orina. Porque esto o este funcionamiento es algo complejo que va generando ahí una interacción entre uno y el otro. Porque luego vamos formando confusiones. ¿Esto se toma en uno o se toma en el otro? Se toman luego en los dos. Exacto. Y eso nos permite ir hacia ya las situaciones patológicas. Ya vimos enfermedad renal crónica y ahora tenemos un modelo de enfermedad renal poliquística. Profesora, ¿cuáles son las características clínicas que podemos encontrar ya en los quistes en los riñones? Bueno, ahí ya desde el nombre tenemos toda la pista, que la formación de quistes que se ven aquí de manera tan desagradable, pero bastante gráficos, lo estamos viendo en comparado con un riñón que tiene forma gelatinosa, como se lo pueden imaginar aquí, y se van formando quistes ya si hablamos de poli, es que hay más de 5 quistes que van importunando de manera externa, digamos, de manera externa de momento, pero lo que veíamos en el corte transversal del inicio es si hay un mecanismo o algo externo que está obstruyendo el modelo anatómico inicial, significa que empieza ahora sí que como si estuviera empujando este funcionamiento porque hay algo externo que está obstruyendo la función original de los pacientes en cuanto a su formación de la orina y mantenimiento de todas sus funciones. Lo que sí les puedo decir, aparte de lo estrictamente característico que son los quistes, es que como empieza a deformar a los riñones, se empieza a manifestar el daño y desemboca en daño renal, pero por enfermedad de quistes o poliquística. Nada más que yo les daba ahorita toda la explicación en nefrona de la glucosa y de toda esta interacción. Muchas veces la de los quistes, una de los que empieza a manifestarse, es normalmente cuando no es por estas cuestiones metabólicas, empezamos a hablar de la proteína en la orina y una caída un poco más abrupta del filtrado glomerular. Es decir, la efectividad con la que estas nefronas y evidentemente la profundidad de estas asas de Henle se empieza a obstruir porque lo estamos viendo aquí en el modelo, empieza a invadir todos los quistes, no nada más en una capa, sino que empieza alrededor a impactar de manera directa. Aquí ya lo que estamos viendo es la formación de los quistes que empieza a deformar la anatomía, lo podemos decir así, del asa de Henle, y entonces empezamos a tener una formación de la orina menos efectiva, pero por una cuestión anatómica. Porque aquí les preguntaría yo, ¿con qué efectividad se puede realizar una formación de la orina de un organismo vivo o de una persona viva si el mecanismo del contracorriente por lo menos se va a ver afectado a la hora de estos quistes que estamos aquí observando en estos pacientes? Entonces, vamos generando ahí mayores manifestaciones que son de otra índole. Lo que sí les puedo decir es que, a diferencia
de otras estructuras o de otras patologías es que sí tienen unas manifestaciones no tan marcadas en cuanto a ¿es igual la cantidad de filtrado glomerular comparada con la cantidad de proteínas en orina? No necesariamente. A veces tienen una caída, pero los pacientes tienen otras manifestaciones eh, diferentes, ¿no? Entonces, ahí sí vamos viendo las diferencias entre una patología y otra, pero que al final del día, como nos estamos rigiendo por el filtrado glomerular, van decayendo de un filtrado de arriba de 90 hacia abajo. Y esto que vienen aquí, esta leyenda que ustedes están observando, que es la estasis urinaria por causa de estos mismos cálculos, es ya empieza a tener un impacto urológico. Por eso la razón de la relación que hay entre nefrología y urología, que van generando obstrucciones, y ahí viene la conexión ureterales que van generando aquí entre la interacción. Miren, ahí se ven las obstrucciones muy importantes y que si lo vemos así a grandes rasgos, a nivel ureteral ya van teniendo un problema por un tipo de obstrucción. Aquí vemos los cálculos que están obstruyendo totalmente. Aparte no tenemos la mera pura deformación de la estructura normal, sino que vamos viendo como si se estuvieran enredando y aparte por dentro están obstruidos, lo cual va generando ya, pues obviamente no puedo estar teniendo nuestras funciones de manera adecuadas. Y entonces va generando mayor atrofia que termina o va a desembocar, sí es un poco agresivo hablarlo así, pero va a terminar ahora sí en insuficiencia renal. El problema es que también como es daño crónico de diferente manifestación, me refiero a que como es daño crónico, a veces los pacientes se diagnostican un poquito intermedio avanzado. No es así como que haya una cuestión preventiva en donde diga, a ver, ¿tendrá quistes? Pues no, no es así como que la gente ande por la vida buscándose tener un quiste o varios quistes en los riñones y ni modo estas obstrucciones. Entonces, sí vamos viendo diferentes manifestaciones, encontrando, yo lo que más les recomiendo es entender las estructuras, porque aquí el cuerpo es sabio, ¿eh? Se va adaptando a la forma. Así también ven los vasos rectos, también se van adaptando a estas deformaciones. Y entonces, ya no es como pasita, es como si hiciéramos la pasita de la pasita, porque es, y aparte interno, no es como el que entra como el que es externo, o en algunos estadios que ahorita vamos a ver del cáncer, sí empieza siendo en una sección específica del riñón. Exacto. Muy bien. Bueno, me acaba de dar el pase ya para ir a este último modelo en donde se presenta el cáncer de riñón, Sí. en una situación bastante compleja a nivel fisiopatológico y que claramente tiene características, como usted bien decía, estos estadios que son tan complejos de abordar. Bueno, entonces, si vamos a empezar con la parte de el cáncer como manera introductoria, podría decir que el cáncer de riñón, principalmente o hablando en ese tema, muchas veces o desgraciadamente, al menos estaba leyendo la estadística para no estar tan inexacta, en un 30% aproximadamente pueden estar hablando de un método, bueno, de un diagnóstico de metástasis. Es decir, corren con muchísima suerte aquellos pacientes que son diagnosticados en estadios de los primeros, porque hay una solución quirúrgica y que afortunadamente contamos con 2 riñones, bueno, en caso de contar, ¿no? Con 2 riñones que en caso de que se tuviera que tomar una decisión quirúrgica en un estadio pequeño, podemos hablar de que, ok, el otro riñón va a ser la contraparte, va a recibir todo este gasto cardíaco que no puede recibir el otro por falta de esta función de obstrucción. Sería de obstrucción, de invasión. Sin embargo, yo leía, bueno, a ver, el 30% pueden ser también considerados de metástasis. Significa que el daño renal pasará a ser otro de las patologías de un cáncer primario, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo estadio 1, que todo va en relación de la ubicación, pero sobre todo de cuál es el tamaño de la invasión. En este caso estamos viendo aquí el ejemplo,
el tumor en el estadio 1, y aquí decimos, bueno, en estadio 1 es más fácil de controlar, porque esto se hace una decisión quirúrgica. Si se puede extraer, se va a hacer nefrectomías, y la palabra nefrectomía hace a que se hace el corte de la sección que está generando ahora sí que el malestar y el daño, pero esa decisión la toman los cirujanos, dependiendo, porque muchos hasta por experiencia me han platicado, ¿no? Ellos calculan, sí, se va a hacer una nefrectomía, pero una vez que están ya ingresando ahí, es cuando se dan cuenta de qué magnitud realmente va a llevarse a cabo la nefrectomía, porque hay de diferentes, ¿no? Nefrectomía total, parcial, ahí estamos viendo el estadio 2, y ahí ya empieza a ser la parte de arriba una parte más importante, o sea, comprometería un poco más el funcionamiento y la efectividad, porque no nada más hablamos de que, a ver, le va a cortar un poco, pero de ese corte, ¿cuántas nefronas vamos a perder? Tomando en cuenta que fueran nefronas equilibradas, ¿no? Hay unas corticales y un poco más de las medulares, lo cual va a mitigar. Luego tenemos aquí el estadio 3, que se empieza a agravar un poco más el problema porque va invadiendo la parte de la irrigación, que quirúrgicamente sí me van a decir, bueno, se hacen reconexiones que hacen que tomen otro camino la irrigación, como lo estamos viendo aquí, y estamos viendo la estructura, miren, ahí está invadido, y entonces te dice, ahora hasta aquí podemos hablar, ok, ya sería una nefrectomía más grande, y hablan ya que cuando el paciente, bueno, cuando los cirujanos observan que es tan grande y tan invasivo, se hace nefrectomía total. Es decir, el paciente se va a quedar con un solo riñón en caso de que no haya otra invasión, porque hasta ellos expresan, ya no había nada que hacer con el riñón que estábamos tratando de parcialmente rescatar. Pero ¿cuál es el riesgo aquí? Yo les decía, bueno, hay que tomar en cuenta que las nefronas, ahí la efectividad para realizar todas las funciones se va perdiendo, y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Va a terminar y va a desembocar en algún tipo de daño renal. Digo algún tipo porque hasta que no salen de cirugía y empezamos a tratarlos, vemos en qué estadio quedó el paciente una vez que se realizó la cirugía. Y entonces ahí empezamos a evaluarlos y qué manifestaciones clínicas tienen. Como eso está luego, en este caso viene en el estadio 4, y supongamos, este es un ejemplo, ¿no? Dicen, vamos a hacer una nefrectomía total, se van a quedar con el otro, y parcialmente vamos a ver cómo el otro órgano que queda, digamos, saludable, va a poder mitigar el impacto de recibir ahora sí la función por dos, trabajar por dos. Y entonces, sí, la mayoría de los casos vemos que estos enfermedades impactan en una disminución de la función renal. Todo depende también del paciente y del cuidado que tengan posterior para cuidar el único riñón funcionante que les queda, para poder tener ahí nuestra intervención. Y por eso las guías o la definición les dice, la enfermedad renal crónica es una disminución del filtrado por debajo de 60 independientemente de la causa. Tenemos quistes, inclusive podríamos considerar los pacientes en riesgo, ¿no? Los que nacen con un solo riñón, que más que en patología sería paciente de cuidado. Tenemos las enfermedades metabólicas, hipertensión, diabetes o esto en conjunto. Y ahorita estamos hablando de los estadios de carcinoma renal, o en caso de que sea una metástasis, ¿no? También hay que ver cuál sería el primario, porque eso es muy fácil de decidir si es necesario hacer pues una cirugía de este tipo, que es bastante, en la consulta de renal es bastante común verlo, ¿eh? Totalmente, Eh, bastante El común. problema es que tengan pacientes de carcinoma y aparte tengan diabetes. Sí. Yo creo, profesora, que hemos logrado el objetivo, hemos entendido la fisiología, la fisiopatología, y de esa manera tener las herramientas para que en los próximos módulos poder abordar temas relacionados con metabolismo de macronutrientes y posteriormente el abordaje nutricional. Creo que esto es una manera distinta de entender la fisiología. Qué alegría hubiese sido tener estos modelos en la universidad, porque Estoy creo de que acuerdo. a mí me hubiese maravillado y hubiese entendido muchísimas más cosas que actualmente, bueno, que en ese momento entiendo. La tecnología nos está dando herramientas para poder profundizarla. Profesora,
¿Cómo le pareció esta experiencia de poder experimentar con los modelos? ¿Qué, qué impresiones creen que va a tener los estudiantes al poder revisar este laboratorio? Bueno, yo lo expresaba al principio, que yo no, yo desde de estudiante nunca entendí los dibujos de los libros. Me costó mucho trabajo comprender, me tuve que hacer mi propia imaginación. Y ya teniendo este tipo de modelos donde podemos interaccionar y ver, de hecho es muchísimo mejor que verlo en otro tipo de estudios clínicos que uno ve en la vida diaria. Entonces es aún más gráfico y me parece una excelente opción porque yo creo que uno de los métodos para estudiar y que sean más efectivos es lo visual, más hoy en día, ¿eh? Y más con las nuevas generaciones. Yo siempre acudía a la lectura, pero ya me he ido diversificando con el paso del tiempo y al que más efectividad le he visto es a la parte visual. Y yo creo que esta es una de las mejores formas de estar y repasar, o inclusive cuando lean los apuntes, van imaginando lo que acaban de presenciar. Es verdad. Y lo importante es que los estudiantes también van a tener acceso a estos modelos, van a poder acceder a través de nuestra aula virtual y ellos mismos van a poder revisar, tomar apuntes, seccionar los modelos y eso hace que el aprendizaje sea más significativo. Profesora, ha sido un tremendo gusto tenerla aquí con nosotros en este laboratorio. Usted es referente en el área renal a nivel iberoamericano, especialmente en México, y para nosotros es un orgullo que nuestros estudiantes puedan gozar de su experiencia, de su aprendizaje y poder transmitirlo hacia los estudiantes. Así que desde el instituto les deseamos muchísimo éxito, espero que hayan disfrutado esta clase tanto como nosotros y nos vemos en la siguiente clase y en el próximo encuentro en vivo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.